Ese joven, ¿qué hace aquí? No es parte de esta familia. La voz cortante de Elvira resonó por el salón de mármol, ahogando la música suave que flotaba en el aire perfumado de orquídeas y champán. Todos se giraron. La fiesta, que celebraba el cumpleaños 80 del magnate Ernesto del Solar, se congeló por un instante. El silencio fue tan brusco que se escuchó el tintineo de una copa al caer al suelo. Un camarero la recogió en silencio, pero nadie apartó los ojos del joven que acababa de entrar. Vestía de forma modesta, pero con una dignidad que contrastaba con la arrogancia de quienes lo miraban desde arriba. Llevaba un sobre de papel envejecido en la mano, y aunque su presencia incomodaba, su mirada era serena, casi tierna, como si supiera algo que los demás no sabían. Nadie lo reconocía, pero él los miraba a todos como si los conociera desde siempre. Mi nombre es Santiago Almeida, y creo que... Hizo una pausa, profunda, como si dudara si hablar. Que soy hijo de Ernesto del Solar. Las miradas se crisparon. Un murmullo subterráneo cruzó la sala como un escalofrío. Elvira, la hija mayor del empresario, dio un paso hacia él con furia contenida. «Eso es imposible. Mi padre nunca... Esto es un insulto. ¿Quién te pagó para esto?» Santiago no respondió. Extendió el sobre. Un abogado mayor, de barba blanca y ojos cansados, lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió, y al leer las primeras líneas, su rostro se volvió gris. Esta carta está escrita de puño y letra de don Ernesto. Está fechada hace 20 años y firmada. La tensión se volvió casi insoportable. Un violinista, sin saber qué hacer, dejó de tocar. Santiago había crecido en un barrio humilde del interior. Fue criado por una mujer silenciosa, fuerte, que limpiaba oficinas de noche y bordaba manteles de día. Se llamaba Magdalena. Él siempre había sentido que algo no encajaba. Su madre nunca le hablaba de su padre. Decía que estaba muerto. Pero a veces, cuando ella pensaba que él dormía, la oía llorar con una carta en las manos. Solo una vez le preguntó: «Mamá, ¿quién era mi papá?» Ella lo miró con ojos profundos y le dijo: «Alguien que tenía miedo, no de ti, sino de lo que eras capaz de recordarle». Nunca entendió del todo esas palabras hasta que Magdalena murió. Entre sus pocas pertenencias, Santiago encontró la carta. Era de Ernesto del Solar. Decía: «Magdalena, me rompiste con tu partida. Fui cobarde. Elegí mi apellido, mi fortuna, mi lugar en la sociedad, por encima de ti y de ese niño que lleva mi sangre. Pero nunca dejé de pensar en él. No puedo reconocerlo públicamente, pero quiero que sepas que le dejo algo, el nombre. Y si algún día él quiere reclamarlo, esta carta será su escudo». Había un segundo sobresellado. Era el testamento. Santiago dudó. ¿Qué sentido tenía irrumpir en la vida de gente que jamás lo aceptaría? Pero había algo en él que lo empujaba. No era por el dinero. Era por Magdalena, por la dignidad que ella siempre llevó, incluso limpiando los suelos de otros. No buscaba venganza, buscaba verdad. Por eso, cuando supo del cumpleaños del patriarca, no dudó. Era el único momento en que todos estarían allí. No quería hacerlo en la sombra. Si iba a ser escuchado, sería con el mismo eco que usaban para celebrar sus lujos. Y ahora estaba allí, frente a la familia del Solar, frente a los ojos que no lo querían ver. «No tienes derecho a estar aquí», dijo un hombre con gemelos de oro y sonrisa postiza. Era Julián, uno de los nietos del magnate. «Mi abuelo era un hombre recto. No se mezclaba con...». No terminó la frase. El abogado levantó la mano. «Esta carta no es una falsificación, la firma coincide. Y el otro sobre...». Abrió el segundo. «Es un anexo del testamento oficial». Nadie respiraba. Aquí se establece que en caso de que Santiago Almeida se presentara con la carta anterior, debe ser reconocido como hijo legítimo. Tiene derecho a una parte de la herencia, pero más que eso, el abogado tragó saliva. Se le reconoce el apellido del Solar. Hubo un estallido de voces. Un primo gritó algo sobre manipulación emocional. Una tía comenzó a llorar. Y Elvira, con el rostro pálido, se dejó caer sobre un sillón de terciopelo.
Pero Santiago no se movió. Su silencio era más elocuente que el escándalo. «No vine a pedirles nada», dijo cuando el murmullo cedió. «Ni dinero, ni casa, ni fotos en el periódico. Vine porque durante toda mi vida fui un secreto que no debía existir. Y ahora solo quiero existir con nombre propio». Se escuchó un suspiro ahogado. Era de la mujer que durante años había sido la enfermera del viejo del solar, una señora de cabello gris y mirada cansada. Ella levantó la voz por primera vez. «Es verdad, yo estuve ahí. Ernesto me lo confesó en su lecho de muerte». Lloró. Dijo que su único pecado fue no haber tenido el valor de abrazar a su hijo cuando aún podía. El impacto fue fulminante, y entonces algo cambió. Una de las nietas más jóvenes se levantó. Se llamaba Clara. Miró a Santiago con ternura. «¿Tú tienes fotos de tu madre?» «Magdalena», dijiste. Santiago sacó una vieja fotografía. La joven la tomó con cuidado y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo la conocí. Era quien lavaba los manteles del restaurante de mi infancia. Siempre me daba caramelos escondida. Nunca supe su nombre, pero la recuerdo con cariño. Hubo un silencio distinto esta vez, más humano, más cercano, y fue allí, en medio de una sala llena de retratos dorados, que Santiago sintió por primera vez que no estaba solo. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual en la mansión del solar. Los rumores no tardaron en esparcirse como pólvora. El heredero secreto, el hijo ilegítimo, el escándalo silencioso que nadie podía borrar con una sonrisa elegante ni con una copa de champán. Pero Santiago no regresó a su barrio, no porque quisiera quedarse, sino porque por primera vez en su vida sentía que su historia necesitaba ser contada hasta el final. El abogado de la familia lo contactó 2 días después. «Hay más», dijo con voz grave. «Tu padre dejó grabaciones, audios personales. Nunca los mostró en vida. Solo me dio instrucciones de entregarlos si alguna vez aparecías». Santiago dudó, pero aceptó. El archivo era un viejo casete digitalizado, con la voz rasposa del viejo del solar, ya frágil, pero clara. «Santiago, si alguna vez escuchas esto, significa que encontraste las piezas que dejé atrás. No esperé que lo hicieras. Pero si estás aquí, quiero que sepas que te fallé, no por haber amado a tu madre en silencio, sino por no haber tenido el coraje de amar a mi hijo a la luz del día. Me escondí detrás de un apellido, detrás del qué dirán, del negocio, de las apariencias. Fui esclavo del miedo, pero tú eres libre. Y si decides llevar mi nombre, hazlo con la cabeza alta. No como un bastardo oculto, sino como un hombre digno. Lo que dejo no es solo dinero. Es la oportunidad de mostrarles a todos que incluso los secretos más sucios pueden florecer en verdad». Santiago escuchó la cinta 3 veces. No lloró, no podía. Había algo más profundo que las lágrimas, la certeza de haber sido negado, y aún así, de estar de pie. La familia del solar reaccionó en distintas direcciones. Julián, el nieto arrogante, intentó impugnar el testamento. Alegó falsificación, presión indebida, enfermedad mental, pero los peritos confirmaron todo. Era legal, era real y era definitivo. Elvira se encerró por semanas. Decía que su padre había sido engañado por una mujerzuela de barrio, pero en el fondo sabía que lo que más la hería no era la existencia de Santiago, sino que él representaba el amor que su padre no le confesó a nadie, y el amor verdadero, cuando es secreto, arde más. Clara, en cambio, se acercó, le llevó flores, le preguntó por Magdalena. Quería saber más de esa mujer que la había tratado con dulzura cuando niña. Quería conocer a su tío, y Santiago no sabía cómo responder. No sabía cómo ocupar un lugar en un árbol familiar donde durante décadas fue una raíz arrancada. Pasaron semanas, luego meses. Santiago se instaló en un pequeño apartamento en la ciudad. No aceptó ninguna de las propiedades ofrecidas. Solo pidió un cuadro, un retrato al óleo del joven Ernesto del Solar, pintado antes de volverse millonario. En él, su rostro tenía una luz distinta.
como si aún no supiera cuántas decisiones equivocadas tomaría. Santiago lo colgó en su sala, no como homenaje, sino como espejo. Cada mañana, al mirarlo, se recordaba a sí mismo: no seré tú, no seré tu sombra, seré la luz que ocultaste. La ceremonia oficial de lectura del testamento fue pública. La prensa asistió. Algunos querían morbo, otros justicia, la mayoría espectáculo. Santiago fue con traje prestado, no llevó abogados, solo la carta original y una pequeña caja de madera que pertenecía a su madre. Mientras los nombres eran leídos y las cifras recitadas como oraciones de un evangelio económico, él permaneció en silencio, hasta que llegó su turno. El abogado hizo una pausa, y todos miraron a Santiago. Se le reconoce el derecho legítimo a una parte proporcional de la herencia, así como el uso pleno del apellido del Solar. Santiago se levantó, caminó hasta el frente, y habló al micrófono con voz baja, pero firme. Acepto el nombre, no por lo que representa, sino por lo que me fue negado. Pero renuncio a la fortuna. Hubo un murmullo. Renuncio a las propiedades, a las cuentas, a los automóviles, porque yo no vengo de allí, porque mi herencia es otra. Yo fui criado con manos que olían a lavanda y a lejía. Fui formado por una mujer que nunca necesitó de joyas para brillar. Sacó la pequeña caja. La abrió. Dentro había un pañuelo bordado con las iniciales MS, un par de aretes de vidrio y una carta dirigida a él. «Esta es mi verdadera herencia», dijo, mostrando los objetos, «la que no se compra ni se disputa en tribunales. Solo pido una cosa», añadió mirando a los ojos de Elvira, «que el retrato de mi madre sea colocado junto al de Ernesto en la galería familiar, no por ustedes, por él y por mí». Nadie respondió, pero en los ojos del abogado brillaba una lágrima contenida. Días después, Santiago regresó a su barrio, no como un millonario, no como un nuevo rico. Volvió con la misma bicicleta vieja, el mismo paso pausado, y una sonrisa que ahora no necesitaba explicación. Los vecinos murmuraban. Algunos lo evitaban, otros le ofrecían café, pero Santiago no buscaba aprobación, solo buscaba paz. Una tarde, mientras regaba las plantas del pequeño jardín que había heredado de Magdalena, una niña se le acercó. Tenía 8 años, piel morena y una libreta en la mano. «¿Usted es el que salió en la tele?» Santiago sonrió. «Depende. ¿Qué decían?» «Que encontró a su papá, pero que ya estaba muerto». Santiago la miró en silencio, y luego le dijo: «Sí, lo encontré, pero más importante, me encontré a mí mismo». Ella asintió. Luego le preguntó: «¿Y eso duele?» Él se agachó a su altura. Le tomó la mano. «Un poco, pero después ya no duele más». Con el paso de los meses, el apellido del Solar dejó de pesarle como una losa. Santiago aprendió a convivir con la contradicción de ser parte de algo que nunca lo quiso, pero que de alguna manera lo completaba. No aceptó los lujos, pero tampoco los rechazó por orgullo. Comprendió que renunciar no siempre es negar, y que a veces la mayor victoria no es quedarse con la herencia, sino con la historia. Clara siguió en contacto. Le escribía cartas a la antigua, con tinta azul. Le contaba sobre las discusiones familiares, los silencios de Elvira, las reuniones tensas donde algunos aún se negaban a pronunciar su nombre. Pero también le hablaba de pequeños gestos. Un retrato de Magdalena en el ala menos visitada de la casa, una servidumbre que empezaba a ser tratada con más respeto, una fundación con su nombre propuesta por los nuevos abogados. «Aunque no lo admitan», escribía Clara, «tú sembraste algo en esta familia, y tarde o temprano florecerá». Santiago nunca respondía, pero guardaba cada carta con el mismo cuidado con que su madre guardó aquella confesión de Ernesto, en silencio, como quien guarda semillas. Un día recibió una llamada inesperada. Era del notario. «Don Santiago», dijo con voz solemne, «necesito que venga a ver algo. Ha aparecido un documento que estaba oculto en el archivo personal de su padre. Lo encontramos al ordenar su biblioteca privada. Está fechado en 1996 y es
profundamente revelador. Santiago fue, sin expectativas, pero con el corazón preparado. El documento era una carta, escrita a máquina con algunas correcciones a mano. Iba dirigida a Magdalena, pero nunca fue enviada. Decía: Magda, sigo sin entender por qué te fuiste sin decir adiós. Quizás sabías que no habría palabras que alcanzaran. A veces me despierto pensando si nuestro hijo te pregunta por mí, y me odio, porque yo también lo haría. Pero no te culpo. No podía ofrecerte una vida limpia. No podía enfrentar a Elvira, ni a mi nombre, ni a mis socios. Fui un cobarde, no por amarte en secreto, sino por callarlo tanto tiempo que terminó devorándome por dentro. He dejado una carta, un testamento y un lugar, pero sé que nada de eso te devuelve los años. Solo espero que, si él crece con tu dignidad, algún día me entienda y me perdone. No por haberlo abandonado, sino por haberlo amado en silencio. Santiago la leyó 3 veces. Por primera vez en mucho tiempo, sintió rabia. No por el pasado, sino por lo que nunca se atrevieron a vivir. Volvió a casa con la carta doblada en el bolsillo. Esa noche no durmió. Miró el cielo desde el techo del edificio. Las estrellas estaban borrosas. El aire olía a polvo y a recuerdos. Y por primera vez habló en voz alta, sin público ni abogados. Yo te perdono, viejo, pero no por ti, por mí, porque no quiero cargar con tu silencio, porque quiero hablarle a mis hijos, si algún día los tengo, sin miedo, porque quiero amar sin esconderme. Y el viento, como testigo mudo, sopló una brisa cálida que le acarició el rostro. 1 año después, Santiago publicó un libro. No era una denuncia, no era una biografía, era una carta larga, lenta, reflexiva, llamada El Hijo Invisible. En ella narraba su vida, no para provocar lástima, ni para castigar a nadie, sino para rendir homenaje a quienes aman en la sombra, a las madres que crían en silencio, a los hijos que no caben en los retratos, a los nombres que nunca fueron pronunciados. El libro se volvió un susurro en las librerías. No fue bestseller, pero llegó a las manos adecuadas. Una periodista, hija de otra madre soltera, escribió una reseña que decía: «Este no es un libro sobre herencias, es un libro sobre el derecho a existir sin pedir permiso». Y esa frase fue replicada en pequeñas librerías, programas de radio nocturnos y cafés donde el tiempo se detiene. Una tarde, Santiago recibió una visita inesperada. Era Elvira, más delgada, más pálida, más humana. «No sé por qué vine», dijo, sentada en su cocina humilde. «Tal vez porque Clara insiste, tal vez porque estoy cansada, o tal vez porque estoy empezando a envejecer y no quiero morirme con esta piedra en el pecho». Santiago sirvió té. No dijo nada. «Papá te nombró, te dio un lugar, pero nunca te dio el tiempo que merecías, y eso no lo puedo cambiar. Pero vengo a decirte que no fue por odio, fue por miedo, por cobardía, y porque tú eras lo que él más amaba y lo que más le dolía». Hubo un silencio largo. «Yo no soy tu enemiga, Santiago. Solo fui la hija que no supo compartir a su padre. Fui una niña herida, atrapada en el cuerpo de una mujer orgullosa». Santiago bajó la mirada, luego la alzó con ternura. «No necesito que me aceptes, solo que no me niegues, no por mí, por los que vienen después». Elvira asintió, y antes de irse, dejó sobre la mesa una pequeña caja de madera. Dentro había una fotografía. Magdalena, joven, en un jardín, y Ernesto, muy joven también, sonriéndole con los ojos. «La encontré en un sobre sin nombre, entre las cosas de papá», dijo antes de marcharse. «Creo que él también la guardó en silencio, como tantas otras cosas». Esa noche Santiago enmarcó la foto, la colocó junto a la de Magdalena, no como símbolo de amor romántico, sino como testimonio de una historia que merecía ser contada entera. Ya no era el hijo bastardo, ni el secreto familiar. Era Santiago del Solar, hijo de la ausencia, heredero de la dignidad. Y aunque muchos seguirían sin pronunciar su nombre, él ya no necesitaba que lo dijeran, porque al fin lo llevaba con orgullo. Pasaron los años.
El apellido del Solar fue perdiendo su peso dorado en las páginas sociales, pero ganando fuerza en los márgenes, en las historias que no llenan titulares, pero llenan corazones. Santiago seguía viviendo con sencillez. Su libro, aunque no fue un fenómeno comercial, fue leído en universidades, en centros comunitarios, en talleres de escritura. Gente común, como él, como Magdalena, lo abrazaba con los ojos húmedos, agradecida por haber dicho en voz alta lo que tantos callaron durante tanto tiempo. Una tarde, recibió una carta inesperada. Venía de un asilo de ancianos. Era de Dolores, la mujer que durante décadas fue ama de llaves de los del Solar. Su letra era temblorosa pero clara. Santiago, perdona que me tome el atrevimiento de escribirte. Guardé silencio muchos años, por miedo, por lealtad mal entendida. Pero he llegado a la etapa donde el cuerpo se encoge y la conciencia se agranda. Quiero contarte algo que no está en ninguna carta ni testamento. Cuando tu madre trabajaba en la Casa del Solar, yo era la única que sabía de su relación con don Ernesto. La veía entrar a escondidas, salir por la puerta trasera con los ojos brillantes. No era una aventura, era amor, de ese que incomoda porque no pide permiso. El día que ella decidió irse, él no la detuvo, pero lloró, como un niño. Yo lo vi. Y me juré que, si algún día tú aparecías, te lo contaría, porque mereces saber que no fuiste fruto de una noche, sino de una cobardía con memoria. Santiago leyó la carta en el banco de una plaza, mientras las hojas caían lentas como promesas vencidas. Cerró los ojos, sintió la presencia de su madre, y de Dolores, y de tantas mujeres invisibles que tejieron verdades en silencio. Poco después, decidió visitar el asilo. Dolores lo esperaba sentada, con un chal en los hombros y las manos entrelazadas sobre el regazo. Su rostro arrugado tenía la belleza de quien ha sido testigo de lo innombrable. «Gracias por venir», dijo, con voz temblorosa pero firme. Santiago se sentó frente a ella. No hablaba, solo escuchaba. Magdalena era más que una trabajadora. Era una mujer llena de luz, pero también llena de miedo. Y cuando quedó embarazada, la casa se volvió hostil. La señora Elvira, tu abuela, quiso obligarla a abortar. Ella se negó. Y por eso la echaron. No fue decisión de Ernesto, fue imposición de su madre, la señora del apellido. Él no la protegió, y eso la rompió. Por eso se fue sin decir adiós, no por vergüenza, sino por orgullo, y porque entendía que crecerías mejor lejos de una familia que te habría aplastado con sonrisas vacías. Santiago bajó la cabeza, le temblaban las manos. Dolores le tomó una con ternura. Tú no vienes de la miseria, vienes del coraje. Esa frase lo acompañó durante semanas, y fue esa semilla la que lo impulsó a iniciar algo nuevo, una casa de memoria, un espacio pequeño en el barrio donde creció. Allí colocó objetos de Magdalena, fotos, bordados, cartas, pero también de otras mujeres olvidadas, trabajadoras domésticas, costureras, cocineras, cuidadoras, cada una con su historia, su dolor, su legado. Lo llamó Hijos del Silencio. Pronto, el lugar se llenó de vida. Llegaban jóvenes con dudas sobre su pasado, mujeres con historias enterradas, nietos buscando rostros en retratos descoloridos. Santiago no era un gurú, era un guardián, un anfitrión del recuerdo, y mientras servía café o limpiaba vitrinas, se repetía a sí mismo: no heredé una fortuna, heredé una causa. Un día llegó Clara. Llevaba en los brazos un niño pequeño. Se llama Ernesto, dijo, con una sonrisa suave. No por nuestro abuelo, sino por ti, por haber tenido el valor de reclamar lo que era tuyo sin pisotear a nadie. Santiago tomó al niño en brazos, sintió el peso cálido de una nueva generación, y por primera vez se permitió llorar, no por lo perdido, sino por lo sembrado. Años después, en una entrevista radial, le preguntaron: ¿usted cree que su historia cambió algo? Él sonrió, pensó y respondió: no sé si cambió el mundo, pero cambió mi mundo, y a veces con eso basta. ¿Y qué le diría a quienes aún viven como secretos? Que la verdad no necesita gritar,
solo necesita ser dicha, aunque tiemble, aunque duela, porque cuando una verdad se dice, deja de ser una carga y se vuelve un puente. Esa noche, la radio transmitió su voz por todo el país, en casas humildes, en residencias de ancianos, en autos solitarios. Muchos lo escucharon sin saber su nombre completo, pero sintiendo que hablaba por ellos. Y en una casa de campo, lejos de los lujos y las cámaras, Santiago encendió una vela frente al retrato de Magdalena. «Lo logré, mamá», susurró. «No me convertí en ellos, pero tampoco los odié. Solo aprendí a vivir con sus sombras, sin dejar de buscar mi luz». Una mañana gris, Santiago recibió una carta con membrete dorado. Provenía de la familia del Solar, más exactamente, de Elvira. «Querido Santiago», comenzaba, «sé que esta palabra puede sonar hipócrita viniendo de mí, pero necesito escribirte antes de que sea tarde. Los médicos no me dan más de unos meses, y no quiero irme sin intentar cerrar la herida que tú no abriste, pero que yo mantuve abierta por tantos años. No me pidas perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quiero entregarte algo que he guardado por décadas, el diario de papá. Nunca lo mostré, nunca lo leí completo. Me dolía, pero ahora que mi tiempo se acorta, comprendo que ese dolor es menor comparado con lo que tú cargaste solo. Dentro encontrarás más que palabras. Encontrarás la historia que él nunca se atrevió a contar». El paquete llegó al día siguiente. Era un cuaderno de cuero desgastado, con páginas amarillas por el tiempo. Santiago lo abrió con respeto, no por nostalgia, sino por justicia. La primera entrada databa de 1979. «Hoy Magdalena se fue, con el niño en su vientre. Yo la dejé ir, no por falta de amor, sino por exceso de cobardía. Me escondí detrás de una firma, de una herencia que no merezco. Mis socios dicen que he hecho lo correcto. Mi madre me dice que es por el bien del apellido, pero mi pecho está vacío, y sospecho que lo estará por siempre». Las siguientes páginas estaban llenas de culpas calladas, de pensamientos rotos, de arrepentimientos que nunca vieron la luz. Ernesto no fue un hombre inocente, pero tampoco fue completamente cruel. Fue, como tantos, esclavo del apellido que defendía mientras le robaba la libertad. Y entre esas páginas, Santiago encontró una última hoja, sin fecha, sin título. «Si alguna vez me lees, hijo, quiero que sepas que no te olvidé, que cada paso que di sin ti fue una forma de perderme. Pero tú me devolviste algo que creí muerto, la esperanza. No tuve el valor de verte, pero dejé rastros, pequeños, torpes, pero reales. Mi legado no es la fortuna, es el perdón que nunca te pedí, y el que tú, sin saberlo, ya me diste». Santiago cerró el diario con manos temblorosas. Ya no quedaba rabia, solo silencio. Y dentro de ese silencio, paz. Meses después, Elvira murió. La ceremonia fue discreta, íntima. Clara se encargó de los detalles. Y, para sorpresa de muchos, fue Santiago quien dijo unas palabras frente al ataúd. «Mi hermana no fue perfecta», dijo con voz pausada, «pero fue valiente al final. Y eso, para mí, basta. Porque en la vida no importa cuántos errores cometamos, sino si somos capaces de mirar atrás y enmendarlos». Ella me dio el diario de nuestro padre, me dio la última pieza del rompecabezas, y con eso me dio libertad. En los años que siguieron, Santiago convirtió la Casa de Memoria en un centro cultural. Jóvenes escritores, hijos no reconocidos, mujeres marginadas, trabajadores silenciados, todos tenían un lugar. El apellido del Solar estaba en la fachada, pero con una nota al pie. Un nombre no te define, pero puede ser resignificado. Una tarde, mientras barría el patio del centro, un joven se le acercó. Tenía unos 20 años, ropa sencilla, y una mirada parecida a la suya a esa edad. «Disculpe, ¿usted es Santiago del Solar?» «Depende quién lo pregunte. Mi madre me dijo que viniera. Me dijo que usted entiende de secretos, que ayuda a personas como yo». Santiago le ofreció asiento, sirvió café. Escuchó.
El joven hablaba con miedo, con vergüenza. Contó que había encontrado una carta, que sospechaba que su padre era un hombre importante, pero que nunca lo reconoció, que no quería dinero, sino saber quién era. Santiago lo miró con calma. Yo no tengo respuestas, pero tengo tiempo. Si quieres, podemos leer tu carta juntos. A veces basta con decir las cosas en voz alta, para que empiecen a sanar. El joven asintió, y mientras leía, Santiago lo escuchaba con el mismo silencio con que su madre lo había escuchado a él tantos años atrás. En su vejez, Santiago vivía sin lujos pero rodeado de recuerdos vivos. No de nostalgia, sino de sentido. Su historia fue llevada al teatro por una compañía de actores jóvenes. Se llamó El nombre que no dijeron. Él asistió a la función inaugural en la última fila, no como protagonista, sino como testigo. Cuando terminó la obra, el público aplaudió de pie. Algunos lloraban, otros guardaban silencio. Y entre la multitud, Santiago sintió que algo importante había sido liberado. No su dolor, no su pasado, sino la historia de tantos como él, que al fin tenía voz. En su último cumpleaños, Clara organizó una reunión sencilla. Nada de lujos, solo familia, amigos, voces verdaderas. Santiago sopló las velas rodeado de rostros que no eran de sangre, pero sí de amor. Y antes de cortar el pastel alzó su copa. Gracias por estar, por escuchar, por no tener miedo a las verdades que otros esconden. Mi madre me enseñó que el silencio también puede ser una forma de violencia. Pero también me enseñó que la dignidad no se grita, se vive. Y ustedes hoy me han enseñado que la familia no siempre nace del vientre, a veces nace del alma, y así, Santiago del Solar, el hijo invisible, el secreto, el olvidado, murió años después, tranquilo, amado y recordado. Pero su historia no se fue con él. Siguió viva en cada carta que ayudó a leer, en cada nombre que fue dicho por primera vez, y en cada niño que preguntó, ¿quién soy yo y de dónde vengo? Porque las verdades escondidas no desaparecen, solo esperan a alguien que las diga con amor y con coraje.